Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Bueno, vamos a retomar vamos a retomar lo que habíamos visto la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre las funciones del Espíritu Santo, nos llevó toda la hora a hacer eso, y ahora quiero sumarle los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque todo esto a nosotros nos da una identidad clara de todo lo que hemos recibido en el Señor, y todo lo que hemos recibido en el Señor no es solamente para beneficio personal, sino es para que Él se beneficie a través nuestro, en el hecho de que si yo vivo de acuerdo a las funciones del Espíritu Santo, seguramente me voy a ir transformando cada vez más a la imagen de Jesús, cada vez voy a ser más parecido a Él y le voy a poder dar los frutos al Padre que Él espera de mí. Y los dones que el Padre nos da, que el Hijo nos da y que el Espíritu nos da, nos equipan, nos preparan para que nosotros podamos ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Así que, y también obviamente para edificar la iglesia. Son las dos cosas, hacia adentro y hacia afuera. Ahora, la semana pasada vimos, esperen que me voy a subir un poquito acá, hablamos de las funciones del Espíritu Santo. Ustedes lo recuerdan, no vamos a leer todas las citas bíblicas como la semana pasada, simplemente refrescar lo que habíamos visto. Y hablamos que las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, bueno, nombramos estas que son las más importantes, puede haber alguna más, pero hablamos de que Él es consolador, ¿sí? Cuando nosotros estamos pasando alguna dificultad, no sé, la pérdida de un ser querido, o diferentes problemas que enfrentamos en la vida y demás, el único que nos puede consolar es Él. Cualquier persona puede venir, darnos un abrazo en los momentos más difíciles, es bueno y ayuda, pero el que realmente nos consuela es el Espíritu Santo, es su función. Luego vimos que es el maestro que guía la verdad, ¿sí? Sabemos que la verdad no es una cosa así abstracta, sino que la verdad es Cristo mismo. Todo lo que Jesús habló es verdad y Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces el maestro nos va a guiar. El Espíritu Santo es nuestro maestro que nos va a guiar siempre a la verdad. Habíamos dicho un poco sobre esto de que muchas veces nosotros, si aprendemos un principio espiritual que es fundamental, saber y conocer todas las cosas que Jesús habló y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe lo que Jesús habló, nosotros vamos a tener tesoros espirituales que van a transformar nuestra vida por completo. Nos van a hacer vivir por encima de lo natural. ¿Sí? Vieron que siempre decimos una vida sobrenatural. Sobrenatural significa por encima de lo natural. Vamos a vivir una vida diferente a la que todo el mundo vive, con los mismos problemas de la gente, con las mismas situaciones de vida, pero nosotros vamos a estar por encima de eso, porque vamos a estar parados sobre dos pilares, las palabras de Jesús y el Espíritu Santo como el que nos enseña. Dijimos también que otra función que tiene el Espíritu es ser testigo de Cristo. O sea, Él da testimonio de Cristo. Jesús dijo, ustedes darán testimonio de mí y el Espíritu dará testimonio de mí. O sea, en una parte el apóstol Pablo dice, nadie puede decir que Jesucristo es el Señor si no es por medio del Espíritu. ¿Sí? Por medio del Espíritu yo puedo decir que Él es el dueño de mi vida, el Señor de mi vida. Después vimos que Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Sabemos que nadie, absolutamente nadie te va a convencer de que lo que estás haciendo es pecado y que ofende a Dios. Solamente el Espíritu Santo te va a convencer, Él te convence. El único que te puede convencer de justicia es el Espíritu, y esto significa que no vas a estar parado en tu justicia, sino la justicia del reino. Él te va a enseñar su justicia, no la tuya, que es diferente. Y el juicio, obviamente, porque sabemos que Satanás ya fue juzgado. Después habla de que Él es guía, ¿sí? Él nos guía a la verdad, como decíamos, y nos hace saber lo que habrá de venir. O sea que no solamente nos guía a la verdad, sino que también nos anticipa las cosas que habrán de venir. Alguien que entiende esta función le va a estar preguntando al Espíritu Santo, ¿qué querés que yo haga? ¿Qué está por venir a mi vida? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que viene hacia mí? Y Él te lo va a responder. Él de alguna manera te va a hacer saber lo que habrá de venir, porque es una de sus funciones. Otra que vimos también es que nos da poder para testificar, lo vimos en Hechos 1:8. Cuando venga el Espíritu Santo tendrán poder. ¿Para qué? Para testificar, para ser testigos. Vimos también en Romanos 8:13 que Él es santificador. El único que puede santificar nuestra vida es el Espíritu Santo. Y recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos ser santificados. Entonces, nadie nos puede santificar desde afuera. El que nos santifica es el Espíritu de adentro.
¿Cómo desde adentro nos santifica? Convenciéndonos de pecado, por ejemplo. Después vimos que Él intercede por nosotros, porque como hemos de pedir, como nos conviene, no lo sabemos, más el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible, porque Él conoce los pensamientos del Padre. Entonces, cuando yo oro en la carne, oro por todas las necesidades que yo tengo. Cuando oro en el Espíritu, oro lo que el Padre quiere escuchar de mí, porque el Espíritu me dice, esto es lo que el Padre quiere escuchar de vos. Sabe que no tenés para comer, sabe que no tenés para pagar la luz, Él lo sabe todo, porque al Padre no se le escapa ningún detalle de eso, pero el Padre no quiere escuchar su oración, ella sabe. Es lo que quiere escuchar otra oración, que es la que nace de su corazón. Por eso que Él intercede por nosotros para orar como nos conviene, y como le conviene al Padre también. Y después vimos el último fruto, la última función que vimos es que Él produce en nosotros los frutos de Jesús. Hablamos de Gálatas 5, que decíamos que la carne se contrapone al espíritu y el espíritu se contrapone a la carne para que no hagamos lo que nosotros queremos. Y estas son las obras de la carne, o sea, estas son las cosas que queremos hacer. Y vimos fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, bla, 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 cosas semejantes a estas que los amonesto, que los que practican tales cosas no heredan el reino. O sea, que el Espíritu Santo vino a confrontar la obra de la carne para que podamos heredar el reino y poder vivir en los frutos del Espíritu. Ahora, eso fue todo lo que hablamos la semana pasada. Está la clase anterior, luego vamos a conectar los dos videos para que quede todo ahí. Ahora bien, el Espíritu no solamente tiene función, el Espíritu también nos da dones. Pero no solamente el Espíritu nos da dones, también el Padre y el Hijo nos dan dones. Y yo tengo que saber, no es lo que voy a recibir, sino lo que ya recibí. En el momento que nosotros le dijimos sí a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, que eso significa el dueño de nuestra vida, en el momento que yo me considero un pecador que necesita el perdón de Dios, me arrepiento de mi pecado y me tomo de la obra de la cruz, en la cual yo recibo perdón de mis pecados, y vuelvo y acepto a Jesucristo como el dueño de mi vida para andar en una nueva vida, en ese momento el Espíritu Santo viene a mí y se produce el mayor de los milagros que cualquier persona debería anhelar, el nacimiento, el nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento el Espíritu Santo viene a mi vida, ¿sí? Y cuando Él llega, con Él también llega todo lo que el Padre tenía para mí. Esta nueva vida está cargada no solamente de las funciones del Espíritu y lo que Él va a producir en mí, sino que está cargada de frutos del Padre, perdón, dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu. Y eso no va a venir. O sea, te bajaron la información así, pum, listo, toda completa. El tema es que hay gente que pasa toda la vida en la niñez espiritual y no se entera de lo que Dios le dio. Y si se enteraría de lo que ya tiene, no lo que va a tener, lo que ya tiene, viviría una vida totalmente poderosa y sobrenatural. Ahora, vimos, o nos introducimos ahora en este tema, que tenemos que entender cuál es la riqueza de la Trinidad en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu no solo nos salvaron, sino que también nos equiparon. Dios nos equipó. Hoy muchos cristianos viven como si solo hubiesen recibido el perdón, pero no saben que recibieron herramientas celestiales de la Trinidad entera. Se quedan como, bueno, qué lindo, me salvé, ya está. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, andar a la iglesia, leer la Biblia, congregate, un culto. ¿Y qué hago? Nada, y seguir viviendo como si nada, y cada vez que te convoquemos a una nueva reunión aparece. No, Dios no te salvó para eso. Dios te salvó para que seas útil para la expansión del Evangelio. No se trata de vos, se trata de Él. Todo lo que Dios hizo es por Cristo, para Cristo y en Cristo. A ver, todo lo que Dios creó es por Cristo, es para Cristo y es en Cristo. Si Dios te llamó de nuevo a una nueva vida, sos una nueva creación y como nueva creación tenés que vivir por Cristo, para Cristo y en Cristo. No vivir para otra cosa, no vivir para que te vaya mejor en la vida, para que se te acomode la economía, para que... No, ese es un falso evangelio que se predica. El verdadero evangelio es que vos estabas arruinado, muerto en delito y pecado, condenado al infierno, y Dios no solo te salvó, sino que te llamó para que seas útil para la expansión de su reino, hasta que Él venga. Yo no puedo vivir como un católico que va a misa. No puedo ir no sé, como un evangélico que va solamente un domingo al culto. No puedo ir así. Buscando que Dios, a ver si Jesús tiene un pan y un pez para darme como milagro. Él no te llamó para darte pan y peces, te llamó
para tomar tu vida, transformar tu vida y que seas útil para su reino. Por eso es que nos dio, como dice 1 Corintios 12, del 4 al 6, nos dio dones, ministerio y operaciones. Lo voy a leer de aquí, a ver si se puede leer. Dice, verso 6, perdón, acá está. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. O sea, que lo que Pablo nos está diciendo aquí, le dice a los corintios, es que nosotros recibimos, del Espíritu Santo recibimos dones, diversidad de dones. Del Señor recibimos diversidad de ministerios. Y del Padre, porque cuando Pablo habla de Dios, habla del Padre. Y del Padre nosotros recibimos, ¿sí?, diversidad de actividades que generan carácter, que generan identidad en nosotros. Ahora lo vamos viendo con más detalle todo esto. Entonces, repasando, 1 Corintios 12, del 4 al 6, dice que nosotros recibimos diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todo es el mismo. La pregunta es, ¿qué dones del Espíritu recibiste? ¿Cuál es el ministerio que el Señor te ha dado? Ministerio como servicio, no como título. ¿Y cuál es la diversidad de actividades que el Padre pone en tu corazón que hagas? Porque algunos los moviliza, no sé, a ayudar a los pobres, otros los moviliza a enseñar, otros los moviliza a diferentes cosas. ¿En qué te moviliza el Padre? Porque ese es un don que el Padre puso. Los dones y la Trinidad, los resumo acá rápidamente, ahora vamos a verlo cada uno. Dones del Padre, que vemos en Romanos 12, del 6 al 8, habla de diversidad de actividades. Son los dones del Padre. Ahora lo vamos a ver. No busquen la Biblia, tranquilo que ahora lo vamos a ver cada uno. Dones del Hijo, hay diversidad de ministerios. Y dones del Espíritu, hay diversidad de dones, ¿sí?, que son manifestaciones del Espíritu. Ahora lo vamos a ir viendo. Vamos a ver primero los dones del Padre. Leamos Romanos 12, del 4 al 8. Dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá está hablando, Dios es Padre, y Él repartió, y ahora vamos a ver qué es lo que repartió. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, significa liderar, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que del Padre nosotros recibimos una diversidad de actividades. El Padre pone en nosotros el sentir de la profecía, el sentir del servicio, de la enseñanza, de la exhortación, de la generosidad, del liderazgo, de la misericordia. O sea, son la huella del diseño del Padre en tu vida, en mi vida. ¿Sí? Él pone algo específico en cada uno de nosotros. Hay gente que le llama más, no sé, que son mucho más generosos que otros. Hay gente que tiene más carácter de líder que otro. Hay gente que practica más la misericordia que otro. Y no es porque uno, no es porque uno sea muy misericordioso y el otro no sea misericordioso. Es que es algo que especial que el Padre pone en cada uno de nosotros. Porque el Padre no nos hizo, a ninguno de nosotros nos hizo igual. No hay un solo miembro de su cuerpo que sea igual a otro. No hay uno. Fíjense que la palabra es diversidad, 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 diversidad. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de actividades. Por eso que el Padre deposita, estas cosas que hace el Padre son las motivaciones que te diseñan en el carácter que vas a tener. ¿En qué es lo que el Señor te motiva? Te motiva a la profecía, te motiva al servicio, te motiva a la enseñanza. Hay gente que de repente dice, a mí no me ponga a enseñar, déjame tranquilo. Y yo puedo pasar horas enseñando, se me termina la batería celular, ustedes me tienen que apagar la luz, me tienen que echar y yo voy a seguir enseñando, porque es algo que Dios puso.
Ahora, hay otras cosas que tal vez no soy tan fuerte en eso. Bueno, no quiere que sea malo en eso, simplemente no es algo que Dios puso. ¿Lo hago? Sí, lo hago. Que yo cuando fui a Uganda estuve sirviendo como ayudante de enfermería, estuve haciendo de albañil, estuve haciendo un montón de cosas, pero lo mayor tiempo que estuve haciendo fue enseñando, porque es el fuerte. Entonces cada uno tiene que empezar a identificar qué Dios puso. Dones del Padre, espero que quede claro. Ahora después con ejemplos lo vamos a ver. Vamos a ver ejemplos bíblicos donde se ve cada una de estas cosas. Dones del Hijo. Efesios 4, del 8 al 13. Dice lo siguiente. Pero dice esto, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Está hablando de Jesús. El que bajó y el que subió es Jesús. Dice, dio dones a los hombres. Es decir, subiendo, perdón, y al decir subiendo, quiere decir, ¿qué quiere decir? Sino que también había descendido a lo más profundo de la tierra. O sea, Jesús estuvo en el infierno, ¿sí? Estuvo 3 días en el infierno. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo, no lo digo yo. Dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Acá, de acuerdo a la teología que estudie, te van a decir que son 5 ministerios, otros que son 4, no importa. No estamos para discutir pavadas, vamos a lo que realmente nos sirve, ¿sí? Dejemos los teólogos que se maten entre ellos, que se peleen, vamos a lo que realmente nos sirve. Ahora, lo que nos sirve es que estas son manifestaciones de Jesús, la gracia de Jesús repartida en su cuerpo. Jesús fue apóstol, Jesús fue profeta, fue evangelista y Jesús fue pastor y maestro. Lo que él tiene, él lo reparte en su cuerpo. Hay 2 tareas específicas que el Padre que Jesús está dando a la iglesia. Por un lado, la obra del ministerio, que tiene que ver con el ministerio de la reconciliación, de ser embajadores de Cristo hasta el último de la tierra, y por otro lado, la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera y hacia adentro. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser perfecto. Otra versión dice maduro. ¿Sí? Me están dando llamadas constantemente. Debe ser para alguno de los muchachos acá de la casa. Sigo, que no sé por qué dar mi teléfono. Para lo específico de dar mi teléfono. Me están entrando llamadas. Ahora, los dones del Hijo, vemos entonces que hay diversidad de ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, si quieren, o pastores y maestros, como ustedes quieran. Sí, se tilda porque entraron llamadas, me entraron una llamada telefónica recién. No sé si los chicos vayan afuera a ver si hay alguien llamándolo a ustedes, porque los chicos tienen que recibir cosas y ponen mi teléfono, no el de ellos, entonces hay gente que está llamando afuera seguramente. Pero bueno, ya está, ¿qué va a hacer? Vuelvo. Esto es muy importante entenderlo. No son títulos ministeriales, son funciones ministeriales. A ver, dejemos ya esta historia de que no, a mí me constituyeron como pastor y acá tengo el título de pastor y tengo el carnet de pastor. Hermano, eso lo hacen los hombres, no Cristo. Los hombres te pueden decir que sos pastor y Cristo no reconocerte como pastor. A mí mucho tiempo me decían, oh, pastor, ¿cómo le va? Le digo, mira, ahora en este momento no me digas pastor porque en este momento no estoy pastoreando a nadie. Cuando vuelva a pastorear a alguien, me querés decir pastor, decímelo, pero en este momento no estoy pastoreando a nadie. Fue en los tiempos cuando volvimos a la isla, estuvimos un año sin pastorear a nadie, absolutamente a nadie. A mis hijos nada más. ¿Por qué? Porque es una función. Esto lo tenemos que entender, porque hoy en día la gente, o los líderes de hoy en día, están cargados de ego y necesitan que la gente le diga, oh apóstol, oh evangelista, oh pastor, oh maestro, oh profeta. No hay títulos, son funciones. Yo en un momento yo en este momento estoy enseñando y puedo estar cumpliendo la función de maestro, pero mañana salgo a la calle y me pongo a evangelizar y estoy haciendo la tarea de evangelista. Y de repente, si estuviera plantando una iglesia en algún lugar del mundo donde no se plantó, o estuviera edificando la iglesia en algún lugar donde necesita edificación, estoy cumpliendo una función apostólica. No de apóstol funcional, sino del otro tipo de apóstol, que no me meten en esa hora. Pero son cosas diferentes, son funciones.
funciones que no te dan ningún tipo de jerarquía. Son funciones servir, para servir a los santos, para dos cosas, la obra del ministerio y para madurar en la fe. Punto. Siempre digo, estoy harto de escuchar que hay evangelistas que hacen campaña evangelista porque vamos ya a un estadio, un montón de cosas. Está perfecto, pero yo te quiero evangelizando en la calle, hablando con la gente, y es más, dándote vuelta y capacitando a la iglesia en la tarea evangelística, darle herramientas a la iglesia para que aprendan a evangelizar. Si hay gente que no sabe ni siquiera presentar el evangelio. Hay gente que lo único que le dice a otro cuando tiene la carga de hablarle de Cristo, le dice, no, vení el domingo a la iglesia y Jesús va a cambiar tu vida. Vení al culto el domingo. No tiene ni idea qué decirle. ¿No? ¿Por qué? Porque esa persona no fue entrenada en la evangelización de otras personas. Entonces va a hacer lo mismo que dijeron a ellos. Venía al culto el domingo porque allá, en la oficina, Jesús te atiende en la oficina y te va a atender en un culto. ¿Sí? Y a través de ese culto ahí te va a atender. ¿Sí? Entonces venía al culto, Jesús está en la oficina, está sentado ahí te va a atender. ¿Por qué hacen eso la gente? Porque no tienen idea de lo que es la evangelización, no saben cómo presentar el evangelio. Bueno, esa es tarea de los evangelistas, formar a la iglesia para que cumpla el misterio de la reconciliación. Por eso digo ahí, podés tener una combinación de dones del Hijo según la actividad ministerial que lleve a cabo en un momento determinado. Ahora, avanzo un poco más. Vamos a avanzar un poco más. Dones del Espíritu Santo. Ya vimos lo del Padre, vimos lo del Hijo. Dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, del 7 al 11 dice, pero la manifestación del Espíritu les dada a cada uno para provecho. A ver, es para provecho, no para que diga, wow, mirá qué tremendo, cómo profetizo, cómo sano enfermo, cómo hago milagro, y ahí está el gran evangelista. Ahora, si hace milagro y sanidad y prodigio es un evangelista y que hay que invitarlo para hacer una campaña evangelística. Hermano, los apóstoles también hacían señales y no eran evangelistas. O sea, hay cosas que mezclamos, todo el tiempo metemos todo en la licuadora y mezclamos todo y sale el evangelio trucho raro que tenemos hoy en día. Y los errores que muchas veces tiene. A ver, si yo no tengo claro cuál es mi identidad, yo voy a hacer cualquier cosa. Tengo que tener claro lo que Dios me dio. Dice, pero la manifestación del Espíritu les da a cada uno para provecho, no tuyo, del Señor. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da de fe, le da la fe. A otro dones de sanidad, a otros más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernimiento de espíritu, a otro el don de diversos géneros de lengua, a otro el don de interpretar las lenguas. Pero esto lo hace uno y el mismo espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Yo he escuchado gente que dice, pedir al Espíritu Santo lo que vos queréis y Él te lo va a dar. Ah, quiero profecía. Bueno, ahora que el Espíritu te va a dar profecía. No, hermano, el Espíritu te va a dar lo que Él crea que es provechoso para el avance del reino a través tuyo. Vos no podés pedir ninguno de estos dones. Ninguno. No podés orar y decir, Señor, yo quiero el don de fe, quiero el don de, no, el don de sanidad. No es que vos orás, es según su voluntad. Y Él va a repartirlo según su voluntad a cada uno en particular para provecho del reino, no tu provecho. Él no te va dando esto para que te llene de plata, para que te haga famoso. Obviamente que unos lo reciben y hacen desastre después con los dones esos, y lamentablemente los dones son irrevocables. Pero el tema es que lo termina usando no a favor del reino, sino a favor de su bolsillo. Y de su estatus, y de su fama. ¿Me explico? Porque malos obreros hay por todos lados, niños espirituales hay por todos lados. El tema es que estas manifestaciones, aún en un niño espiritual se puede dar. Por eso que Pablo en un momento tenía que corregir a la iglesia de Corintios, que era una iglesia niña, totalmente niña, estaba cargada de dones, pero era niña, eran todos monos con escopeta, que hacían desastre. Entonces le dice, ustedes cuando se juntan y entra gente de afuera y lo escucha todo hablando en lengua como unos locos, ¿no pensará que están locos? Ahora, yo prefiero que le profeticen al que entra. Y si le profetizan, esa persona dice, hey, ¿dónde me conocen esto? Entonces no creerá. Hoy en día puedo entrar a templos donde están todos racabarraca, raballindra, bacandra, macabra, y gritan, parece una gallina poniendo huevo y que no le sale el huevo. Y la gente se asusta.
Ahora, si esa persona entra y alguien le dice, vos llegaste a este lugar porque Dios te trajo por esto, por esto y por esto, y te está pasando esto, esto y esto, y Dios va a hacer esto y esto y esto, wow, esa persona se cree seguro, ¿eh? Por eso que nosotros debemos entender esto, que hay mucha gente que son monos con escopeta con estos dones. Hay que aprender a madurar. Pablo decía, a ver, si en una reunión hay 2 o 3 que tienen profecía, no pueden los 3 como unos locos hablar juntos. Esperen su turno, porque uno puede gobernar, el espíritu del profeta lo puede gobernar uno mismo. Yo puedo saber, yo sé que tengo una palabra, listo. Yo te puedo esa palabra dentro de una hora si quiero, pero yo la tengo. No es que me agarro en éxtasis y no sé lo que te estoy diciendo, oh, y empiezo a temblar como un loco y transpiro. No, cuando viene algo de parte de Dios para decírtelo, viene y quedó, no se va, no me lo olvido. Y te lo puedo decir en el momento que Dios diga que te lo tengo que decir. Si hay otro que está hablando, me voy a callar, no tengo ningún problema. ¿Saben cuántas veces me ha pasado estar en una reunión que escuchaba a una persona que arranca a predicar, recién empieza a predicar, y va a predicar 50 minutos. En el primer minuto que está predicando yo tengo una palabra para alguien. Me callo 50 minutos, cuando termina la reunión, llamo y digo, tengo una palabra para alguien, ¿se la puedo dar? Sí, andársela, listo, 50 minutos la tuve la palabra, no tengo problema. No interrumpo la reunión, no grito como loco, no hablo en lengua para... Porque muchos dicen, hablemos en lengua, así soltamos el espíritu de la profecía. No entendemos nada. Hacemos cualquier barbaridad en los templos. No digo iglesia porque es una iglesia, en los templos. Cualquier barbaridad. Yo estaba en un lugar donde dice, hermano, hablemos toda lengua, así generamos un ambiente profético. ¿El qué? ¿Qué tiene que ver? Nada que ver. Son realmente niños jugando con escopetas. Un peligro. Infructuoso. Voy acá, los dones del Espíritu entonces. Diversidad de dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diferentes lenguas, interpretación de lenguas. O sea, el espíritu capacita con poder sobrenatural para dar fruto en la misión, tanto hacia adentro de la iglesia como hacia el mundo que tenemos que evangelizar. Porque estos dones sirven para la edificación de los santos, pero también sirven para extender el evangelio. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Una cosa que quiero solamente, como resalté algunas recién de los dones, vieron que de los dones del Espíritu es como que hablamos un poco más, porque es lo que más peor se usa. Una cosa que también quiero resaltar con el tema de las lenguas. Cuando acá está hablando Pablo de la lengua, habla de los 2 tipos de lengua. Idiomas y lenguas angelicales. Por eso en un momento 1 Corintios 13 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, no tengo nada. O sea, hay 2 tipos de lenguas. En el Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, ellos hablaron en idiomas. Hubo un momento donde hubo gente que se bautizó y salió hablando en lenguas angelicales. Es muy diferente. Pero las dos existen. Ahora, para las dos, si querés, tiene que haber alguien que interprete. Porque si Dios va a leer algo, alguien tiene que interpretar. Y la interpretación de lengua, a ver, yo siempre explico esto para que lo podamos entender porque hay gente que no lo entiende. El interpretar lengua es como, viste, cuando vos hablas un idioma y alguien te traduce. Hablo en español y alguien me traduce al inglés. Y no me va a traducir literal lo que estoy diciendo, porque no hay una conexión literal entre un idioma y otro. Me interpreta lo que digo y suelta la idea. ¿Sí? Así hacen los traductores. Realmente hacen así. Interpretan la idea y sueltan, ¿sí? Un mensaje similar a lo que vos decís, pero no la palabra específica como vos lo decís, de la manera que lo decís, porque no hay una traducción exactamente igual entre idioma y idioma. Bueno, es lo mismo con la interpretación de lengua. Cuando hay alguien que interpreta lengua, no te va a decir, no, el rabacán de Araballía significa tal cosa, el rabacán de Rabaquea significa tal otro, el robocoto rocotoco significa algo, y el socotroco no sé qué. No, no es así. O sea, el Espíritu le hace captar la idea y suelta la idea para edificación de la iglesia. ¿Pasa? Sí, pasa. Yo estuve en ambientes donde lo he vivido. Yo personalmente lo he vivido. Pasa. No es muy común, pero pasa. Como viví lo otro que una herejía, pasa esto que es real. Por eso el problema que tenemos hoy en día es que hemos visto tantas cosas malas y tanta herejía mala que creemos que todo es malo. No, todo no es malo. El diseño de la iglesia original no dejó de existir con los primeros apóstoles, con los primeros cristianos. Sigue existiendo. Es el mismo y único diseño que Jesús dejó a su iglesia hasta que Él vuelva. Ellos fueron equipados con lo mismo que nosotros somos equipados, exactamente igual. Avanzo.
Entonces, conexión entre las tres dimensiones o las tres formas en que Dios se manifiesta en tu vida. El Padre te da identidad y motivación. El Hijo te da misión y ministerio. El Espíritu te da poder y manifestaciones. ¿Sí? O sea, que la Trinidad no compite, sino que coopera con cada uno de nosotros para que completemos la misión de Jesucristo. Él coopera con cada uno de nosotros para que completemos la misión de Jesucristo. Todo lo que hacemos, de alguna manera, tiene que terminar en la formación de discípulos que hagan discípulos a otros, hasta lo último en la tierra. Porque es lo único que nos interesa, lo único que le interesa a Dios es que nosotros podamos ser discípulos de Jesús y que hagamos discípulos a otros. Todo esto que Dios nos da es para eso, para cumplir la misión con la cual Jesús, después de haber resucitado, le dijo a los discípulos que tenían que hacer y a través de ellos nosotros. Quiero que veamos 5 ejemplos de personajes bíblicos, obviamente, del Nuevo Testamento, que participaron en la expansión del Evangelio de Jesucristo y de su reino. Vamos a ver cómo fueron equipados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu para ser fructíferos en el reino. ¿Por qué? Esto no lo escribo de esta manera, de una manera así como, bueno, no tenía nada que escribir, lo escribí porque escribí. No, tiene todo un sentido lo que estoy diciendo. Ellos fueron llamados para la expansión del Evangelio de Jesucristo, que muchas veces no es el Evangelio que nosotros predicamos. El Evangelio de Jesucristo no es salvación, el Evangelio de Jesucristo es reino. Ellos hablaban del Evangelio de Jesucristo, que es un rey sentado en un trono, y de su reino, la manifestación de su reino en aquellos que están aquí en la tierra. Ahora, ellos fueron equipados para ser fructíferos en ese mensaje. En ese mensaje. Quiero que veamos 5 ejemplos. Vamos a ver Pablo, Pedro, Felipe, Timoteo, y por último vamos a ver una dama para que las damas no se me pongan celosas y digan todo solamente a los hombres. También vamos a ver a Priscila. ¿Sí? Son 5 ejemplos que vamos a ver. Y vamos a ver qué maravilloso que es, qué diversidad que hay. Cómo cada uno recibió algo diferente de parte del Padre. Es glorioso lo que nosotros vamos a poder ver. Vamos primero con Pablo. Dones del Padre que recibió Pablo. Pablo tenía claramente un don de enseñanza y de liderazgo, como el diseño motivacional del Padre. ¿Sí? Recuerdan en Romanos 12 decía, el que enseña que enseñe, el que preside con solicitud. O sea, eso Pablo lo tenía, del Padre. Él tenía una inclinación natural a explicar, a organizar, a guiar, ¿sí? Y todo esto se ve en sus cartas. Eso que Pablo tenía en sus cartas es algo que vino del Padre. El Padre le dio esa capacidad de liderazgo. El Padre le dio la capacidad de organizar. El Padre le dio la capacidad de presidir, o sea, de liderar. Hoy en día cuando yo escucho gente que dice, no hay más líder en la iglesia, no hay que seguir a un líder, hermano, están fuera de diseño. Porque el Padre da el don de presidir. Y presidir es liderar. Si no tenemos gente madura que lidera a los niños, entonces esto es un jardín de infantes sin control. Entrar a un jardín de infantes como se cae en Argentina, con niños de 3, de 4, de 5 años y soltarlos sin ninguna autoridad ahí, y eso va a ser un desastre, te prenden fuego el jardín. En la iglesia, Dios ha hecho que los maduros lideren a los inmaduros. Esto pasa en todo sentido. El tema es que, lamentablemente, se ha metido el liderazgo humano dentro de la iglesia. Entonces bajamos los principios del liderazgo humano para querer meterlo en el liderazgo cristiano. No funciona así. No me voy a poner a hablar de eso. Hice toda una escuela que habla desarrollando el liderazgo cristiano. Vayan y véanla. Ahora, la inclinación de Pablo, que viene del Padre, era de enseñar, liderazgo, explicar, organizar y guiar. Lo vemos en todas las cartas de Pablo. Ahora, ¿qué recibió del Hijo? Obviamente un apostolado. Cristo lo llamó y lo puso en el ministerio como apóstol a los gentiles. Recuerdan que Pedro tenía apóstol a los judíos, Pablo a los gentiles. Gálatas 1:1, Pablo se presenta y dice, Pablo, o sea, fíjense que no dice apóstol Pablo, dice Pablo, así me llamo, apóstol, mi función, no de hombres, ni por nombre. Fíjate, no que los hombres me dieron el título de apóstol, ni por el nombre de que yo soy el apóstol, sino por Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces él tenía claro lo que había recibido del Hijo. Y dice que lo recibió del Hijo. No dice lo recibí del Padre, lo recibí por Jesucristo. Su rol ministerial fue
No fue autoelegido, no es que él dijo yo quiero ser apóstol, no, él tuvo un llamado directo por el Hijo a ser apóstol, uno de los apóstoles fundacionales de la iglesia. Solo digo algo rápido y después si ustedes quieren le paso un estudio que tengo armado de esto ahí, si se lo paso y lo tienen, no me permite, no, Esteban, no lo voy a enseñar acá, yo después se lo paso si quieren, donde hablamos de los apóstoles fundacionales, que no existen más, fueron los primeros 12 y Pablo, pero luego también surgió los apóstoles funcionales, ¿sí? O sea, por ejemplo, si ustedes agarran y ven, a ver, no recuerdo la cita bíblica, creo que es Hechos 14:14, una cosa así, sí, cuando los apóstoles van a ser apedreados en Listra, Lucas dice, por ejemplo, ¿sí? Y vieron a los apóstoles Bernabé y Pablo como dioses. Entonces, Lucas está diciendo, ojo, Bernabé nosotros lo teníamos como apóstol, pero no es un apóstol fundacional, es un apóstol funcional, que es diferente, operativo, ¿sí? Y los apóstoles siguen existiendo en ese sentido. No hay apóstoles fundacionales, ya están. No va a haber nunca más un apóstol como Pedro, no va a haber nunca más un apóstol como Pablo. Nosotros sobreedificamos lo que ellos edifican. Pablo dijo, yo puse el fundamento, ¿cuál es Cristo? Ahora fíjense ustedes cómo sobreedifican. Los apóstoles de este tiempo sobreedificamos sobre los fundamentos de aquellos, los que tienen una función apostólica en algún momento, los que llevan el evangelio, los que abren camino, los que plantan iglesia. Por eso digo, los misioneros que cumplen realmente la misión son los verdaderos apóstoles de hoy en día. Tema para otro día, no lo voy a discutir, tengo una enseñanza para eso, se la paso así en PDF, la lean, la miran, la chumean, hacen todo lo que quieran y después me dan una devolución si quieren. Ahora, listo, queda claro que recibió el don del Hijo de apóstol. Ahora, don del Espíritu, miren lo que recibió. Pablo operó fuertemente en dones sobrenaturales. Sanidades, por ejemplo, dicen que los paños, la ropa de Pablo, tocaba a la gente y se sanaba. Qué tremendo, qué loco. ¿Sí? O sea, Pablo obró en sanidades, obró en milagros. Por ejemplo, un caso, resucitó a Eutico, no sé cómo se pronuncia, Eutico, una cosa así. ¿Sí? Le dio palabra de sabiduría y profecía. Por ejemplo, cuando él está naufragando en el barco, que están todos, no vamos a morir, él dice, no, no, tranquilo muchachos, se me presentó un ángel de noche y me dijo que nadie se va a morir, solamente vamos a tener la pérdida del barco, pero nos salvamos todos, tranquilo, coman tranquilos porque nos salvamos todos. Vamos a chocar, nos vamos a reventar, pero nos vamos a salvar. O sea, él tenía palabra de sabiduría y de profecía también. Son cosas que aunque el Padre lo equipó a Pablo. Conclusión de Pablo. En Pablo, perdón, se ve la complementariedad, no sé por qué me enrosco tanto con las palabras, pero bueno, busqué una palabra que es la que me sonaba más linda, de la Trinidad. O sea, el Padre lo formó con una personalidad de enseñanza y liderazgo. El Hijo le dio el ministerio apostólico y el Espíritu Santo lo capacitó con dones sobrenaturales para confirmar su mensaje. Porque la Escritura dice que grandes señales hacían los apóstoles, ¿para qué? Para confirmar la palabra que ellos predicaban. Por eso que su vida y su misión no dependían solo de un aspecto, sino del obrar conjunto de la Trinidad. Pablo recibió dones del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Qué pasó con Pedro? También lo mismo, diferente, pero lo mismo. ¿Qué recibió Pedro? Pedro mostraba un don de servicio y de liderazgo motivacional. El bocón era él, el primero en hablar era él, el primero en tomar decisión era él, aunque se equivocaba, pero él se mandaba primero. Si vos sos el Señor, yo voy a caminar por el agua, y el tipo salía. El tipo siempre hablaba, no te voy a negar, aunque después lo negó. Él era bocón, él hablaba. ¿Pero por qué? Porque era algo que el Padre ya había puesto en él. Era el primero en hablar, era el primero en tomar decisiones. Luego ya con la venida del Espíritu Santo vemos que él, antes de la venida del Espíritu Santo, perdón, él toma una iniciativa de completar el número de los 12, porque Judas ya había traicionado al Señor. Judas se había ahorcado, pero ahora necesitaban completar ese número de 12. ¿Y qué hicieron? Él dijo, bueno, entre todos los que estuvieron desde el primer día hasta ahora con nosotros y vieron exactamente lo mismo con nosotros, ¿quiénes son? Son estos dos. Bueno, echaron suerte y fue Matías para completar el grupo. Fíjese que hasta que no se completó el grupo de los 12, el Espíritu Santo no vino. Tema para otro momento, no me voy a meter ahí. Ahora, vieron que le dejo unas cuantas cosas picando para que ustedes investiguen. No lo va a enseñar Jorge esto, lo van a aprender ustedes solo por su propia cuenta. Si tengan un espíritu crítico de investigación, de aprender. Sigo.
Entonces, el impulso natural de liderazgo es parte del diseño que el Padre puso en él. ¿Sí? Él tenía un liderazgo natural y un don de servicio, Pedro, ¿no? ¿Qué recibió del Hijo? Obviamente, recibió también, como decía recién, el ministerio pastoral y apostólico, no solamente apostólico, pastoral también, porque el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Una cosa es apacentar la oveja, otra cosa es una tarea apostólica, son dos cosas diferentes. Cristo lo constituyó como apóstol y como pastor de un rebaño, ¿sí? Aunque bueno, por ahí anduvo Santiaguito haciéndole la cama y sacándolo del liderazgo y queriendo que ser el más importante que Pedro y corriéndolo del lado Pedro y Juan y haciéndose más importante, pero bueno, Santiaguito, ¿qué va a hacer? Tenía el ego de ser hermano de Jesús, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pedro fue llamado como pastor también. ¿Se acuerdan cuando lo restaura? Pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas, cuida mi rebaño. ¿Sí? Entonces, tenía una tarea pastoral, pero también tenía una tarea apostólica. Las cartas de Pablo, de Pedro, son cartas pastorales. Como él dice, yo siendo obispo, como ustedes también son obispos, cuiden la grey. Él da un consejo pastoral de cómo cuidar la iglesia. ¿Sí? Porque él era pastor también. Eso lo recibió del Hijo. ¿Y qué recibió del Espíritu? Después de Pentecostés, Pedro fluyó con fuerza en dones sobrenaturales. Palabra de ciencia y sabiduría, como vemos en Hechos 5:3, donde discierne la mentira de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan que Ananías y Zafira vendieron sus propiedades para dárselo al apóstol y mintieron lo que se guardaron algo y cayeron muertos los dos? Bueno, él discernió. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo para guardar? Bueno, y cayeron muertos. Ustedes saben la historia. Sanidad y milagro, por ejemplo, sanó el cojo en la puerta de la hermosa, pero también vimos otras sanidades y milagros que Pedro hizo, resucitar a alguien, por ejemplo. Le recibió también el don de fe y de valentía sobrenatural. ¿Por qué? Porque había que tener valentía sobrenatural y fe para pararse delante del Sanedrín y decirle, no me importa lo que ustedes me digan, yo no voy a obedecer a los hombres, voy a obedecer a Dios. Y por más que ustedes me digan que me calle, yo no me voy a callar de lo que vi, de lo que vi, lo que escuché, lo voy a dar a hablar. Entonces, hay que tener valentía para decir eso, ¿sí? Eso lo recibió de parte del Espíritu. Conclusión. En Pedro vemos cómo la Trinidad lo equipó. El Padre lo formó con un temperamento de liderazgo. El Espíritu lo llamó, perdón, el Hijo lo llamó y lo estableció como apóstol y pastor. Y el Espíritu lo capacitó con poder para milagros, discernimiento y valentía. Pedro pasó de ser un pescador impulsivo a un pilar apostólico de la iglesia, gracias a la acción conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bien, dos apóstoles. Vamos a otro que tenía otra función, Felipe, el evangelista. ¿Qué recibió del Padre? Felipe tenía un fuerte don de servicio. Recuerden en Hechos 6:5 que él arranca como un diácono, no como un diablócono, como hoy en día. Diácono, haciéndole honor a esa palabra. Diácono es un servidor, eso significa, un servidor, el que sirve. Entonces, él fue elegido como uno de los 7 que estaban para servir a las mesas. Recuerdan que los apóstoles dijeron, la multitud crece, le trajeron los apóstoles, dice, hay muchos que tenemos, no alcanzamos a atender a todos, a las viudas y a los pobres de la comunidad. ¿Qué hacemos? ¿Y qué eligieron los apóstoles? Bueno, busquen a 7 hombres que sean, miren, que sean sabios, que tengan buen testimonio y que estén llenos del Espíritu para darle de comer a la gente. Y nosotros continuaremos enfocándonos en lo que nos tenemos que enfocar, que es la palabra y la oración. ¿Ven cómo Dios empieza, cuando empieza a crecer, todo empieza a tener diferentes funciones? ¿Verdad? O sea, eso es lo que empieza a ocurrir. Por favor, vayan a hacer la escuela Ministro de Cristo, por favor, véanla ahí. Porque ahí vemos las funciones de la iglesia, cómo la iglesia se fue extendiendo, cómo los roles fueron cambiando. Este hombre comienza sirviendo la mesa, pero termina siendo un gran evangelista. O sea, que del Padre recibe esto, ¿sí? Servicio, el don del servicio. O sea que esto demuestra su disposición natural de ayudar y de suplir necesidades prácticas de la comunidad. Ahora, fíjense, y aclaro algo, que las necesidades prácticas de la comunidad no la estaban supliendo los apóstoles. No la estaba supliendo ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles, porque ellos tenían otra función. La necesidad práctica de la comunidad la estaban supliendo los diáconos.
¿sí? Y más adelante, me voy a meter ahí en una, más adelante, cuando se constituyen los ancianos, hacían un trabajo en equipo, los ancianos con los diáconos, porque los ancianos pastoreaban las casas, y la gente estaba en las casas, y los diáconos cumplían la función de informar qué es lo que pasaba dentro de las casas y traer primeramente el informe a los ancianos, o después a los obispos, o después a los apóstoles para ver qué se hacía. Había toda una tarea ahí, de trabajo en equipo, de entender roles. El tema es que hoy todos quieren ser apóstoles, todos quieren ser pastores, todos quieren ser profetas y nadie quiere servir. ¿Sí? O los que sirven dicen, oye, aquel por qué no sirve como yo sirvo. Bueno, porque tiene otra función, está haciendo una función apostólica, una función pastoral y a vos te corresponde otra función. Me meto en alguna vez, voy a salir de ahí. Felipe, dones del Hijo. Con el tiempo, Cristo lo estableció con un ministerio evangelístico. O sea, del Hijo recibió ser evangelista. Vemos en Hechos 8, del 5 al 8, que él predicó en Samaria con gran fruto. ¿Se acuerdan que dice que era tremendo lo que estaba pasando en Samaria? Milagros, sanidades, prodigios, multitudes se convertían. Todo eso lo provocó Dios a través del ministerio evangelístico que le dio a Felipe. Pero ahora vemos que años más adelante, Pablo está yendo de recorrida y pasa y dice que y se queda a dormir unos días en la casa de Felipe el Evangelista, que tenía 4 hijas que eran profetisas. O sea que vemos que este hombre, que arrancó como alguien que comenzó como un servidor, ahora ya no solamente era servidor, sino que también ahora era evangelista, reconocido como evangelista dentro de la iglesia. Por eso que su ministerio fue un instrumento del Hijo para abrir nuevas regiones para el Evangelio. Recuerden, llegará el Espíritu Santo y me serán testigos ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria. O sea que Felipe está llevando el Evangelio donde los apóstoles todavía ni siquiera habían llegado. ¿Sí? Como un evangelista que va abriendo camino. Ejemplo de Felipe, dones del Espíritu. Tuvo varias manifestaciones del Espíritu, milagros y sanidades, sanó enfermos, liberó endemoniados, dirección sobrenatural. Por ejemplo, un ángel, luego el Espíritu Santo le dijeron andar al camino que va, camino a Gaza, ahí, y subiste ahí al carro que viene el tipo ese, el africano, subiste, predicale. O sea, él tenía una dirección sobrenatural, y lo más loco que no le pasó a nadie más, fue lo que le pasó con el traslado que hizo Dios después que pasó eso. El Espíritu lo arrebató y lo trasladó de una ciudad a otra, se calcula que son como 60 kilómetros lo que hizo. En un abrir y cerrar de ojo el tipo apareció en otro lado. El etíope dice, ¿dónde está el que me acaba de bautizar? No sé dónde está, se fue, bueno, me voy. ¿Dónde se podía esconder si estaba en el medio del desierto? O sea, atrás de qué arbusto, no había nada. Y de repente desapareció y apareció en otra ciudad. Bueno, esas cosas tremendas son cosas que solamente el Espíritu puede hacer. Conclusión. Felipe se ve como la Trinidad también trabajó en conjunto. El Padre le diseñó un corazón de servicio, el Hijo lo levantó como evangelista, abriendo nuevas fronteras para el Evangelio. El Espíritu lo capacitó con dones para el poder, para hacer milagros, dirección profética y experiencias sobrenaturales. O sea, Felipe pasó de atender las mesas a ser un evangelista con impacto regional y trascendente, mostrando que la misión de Jesús se cumple cuando reconocemos lo recibido de la Trinidad y vivimos en obediencia. Él no se quedó solamente con que era alguien que servía a las mesas. Él fue un hombre que supo lo que Dios le había dado e hizo lo que tenía que hacer. Timoteo. ¿Qué recibió Timoteo el Padre? Timoteo fue formado con un don motivacional también de servicio y de enseñanza. ¿Sí? Servicio y enseñanza. Desde niño conocía las Escrituras por causa de su madre y su abuela. 2 Timoteo 1:5 y 3:15. La abuela y la madre discipularon a Timoteo. Cuando Pablo lo encuentra a Timoteo, dice encontró un discípulo, no dice un creyente, encontró un discípulo. Ese muchacho, siendo tan joven, ya era un discípulo de Cristo por causa de que su madre y su abuela lo habían entrenado. Qué importancia el rol de las madres y de las abuelas discipulando a sus hijos y a sus nietos. Cuán importante es. Están preparando instrumentos útiles en la mano de alguien que los va a necesitar en un momento para hacer equipo. Nunca desestimen el trabajo que se hace con los niños. Digo, sería primordial trabajar con los niños. Pero bueno, a veces no lo entendemos. Seguimos. Tenía un corazón dócil, fiel y dispuesto a acompañar a Pablo en viajes, sacrificios y discipulados. Filipenses 2:2 dice, ha servido conmigo en el Evangelio como un hijo a un padre.
O sea que Timoteo fue alguien que realmente tenía una motivación servicial. Y él, por causa de caminar junto con Pablo y servirle a Pablo en la tarea que estaba haciendo y colaborar con Pablo, tuvo que hacer viajes muy peligrosos, no eran viajes en primera clase en avión, ¿eh? Andaban caminando en burro, en aviones, en barcos que se le hundían, en peligro. Tuvo que tener sacrificios, dormir en el piso, comer cualquier cosa o no comer, pasar frío, pasar hambre. Esas cosas él las vio, ¿por qué? Porque él tenía un espíritu de servicio. Él sabía quién lo había llamado a trabajar junto en el Evangelio. Jamás Timoteo quiso ser más que Pablo. Lo acompañó Pablo. Y obviamente que Pablo, como siempre, lo potenció. ¿Qué órdenes recibió del Hijo? Cristo lo estableció, porque es Cristo hasta de Pablo, con un ministerio pastoral y apostólico delegado. Aclaro eso, apostólico delegado, no apostólico fundacional. ¿Sí? El apostólico delegado. ¿Por qué? 1 Timoteo 1:13 vemos que Pablo lo deja en Éfeso para guiar a la iglesia y confrontar falsas doctrinas. Un pastor no confronta falsas doctrinas, lo hace alguien que tiene una cuestión apostólica y profética. Porque el profeta es celoso de las escrituras y el profeta va al grano y marca el error y exhorta. Y el apóstol edifica sobre los fundamentos de Cristo, el apóstol actual, no con los apóstoles que hoy se creen cualquiera que hacen cualquier cosa, que se creen que son apóstoles porque tienen un montón de contacto y tienen gente por todo lado y predican todos los domingos en un lugar diferente. No, los que realmente son apóstoles que van, que entrenan, que equipan, que plantan nuevas iglesias, que van donde no va nadie, esos realmente son, como hacía Timoteo. Pablo lo envió a Timoteo para fortalecer la iglesia de Éfeso y luego lo mandó también a Tesalónica. Dice, es enviado como un colaborador en la obra que Dios estaba haciendo allí. Por eso que el rol que recibe ministerial, hablando ministerialmente, fue cuidar, corregir y edificar a las comunidades que Pablo iba formando o que los otros discípulos iban formando. Y lo hacía como un pastor apóstol joven en formación. Porque él era joven y estaba en formación, pero tenía una doble función. Es más, hasta en un momento tenía función evangelística. Porque le dice, haz obra de evangelista. O sea, hasta eso también Pablo le pidió a Timoteo. O sea, Timoteo pasó por todo, siendo un joven. Hoy los jóvenes están viendo si se juntan el sábado a jugar el ping-pong en los templos, o a jugar el metegol. O a veces hacemos una reunión unida de jóvenes de toda la región para pasarla lindo y reírnos. Este muchacho con la edad que tiene alguno de mis hijos tal vez, estaba cumpliendo una función apostólica. Estaba haciendo obra evangelista, estaba pasando por dificultades tremendas, estaba haciendo viajes que podían morir en medio de los viajes. O sea, nada que ver a los jóvenes de hoy en día. Hoy los jóvenes de hoy en día están diciendo, tengo un llamado misionero. ¿Y cuándo te vas? No sé, se van a los 50 años, ya es tarde. Si tenés un llamado misionero, te tenés que ir antes que te cases o con la que te cases tiene que ser realmente un complemento para lo que Dios quiere, si no, ni te cases. Pero no podés pasar los 30 años y no salir, te tenés que ir a algún lado, ya andate. Los jóvenes hoy están jugando al, bueno, vemos, vamos a ver qué hacemos más adelante, vamos a ver. Había otra madurez en aquel tiempo, ¿eh? Los niños de 12 años se sentaban en el templo a discutir con los fariseos, como lo hacía Jesús, ¿eh? En aquel tiempo 12 años ya eran adultos. Hoy en día los jóvenes son jóvenes hasta los 45, todavía vivo con mamá. Bueno, dejemos el tema ahí. No me voy a meter en ese tema. Con esta generación de cristal no sea cosa que uno se me ofenda. Timoteo, dones del Espíritu. Pablo le recuerda que había en él dones impartidos por profecía e imposición de mano. Dice, recuerda lo que te fue impuesto por las manos. O sea, que había cosas. A ver, quiero aclarar algo acá. Porque también esto se genera, ¿viste? Ahí viene un profeta, le voy a poner la cabeza para que me imparta algo. Ahí viene el ungido para que me imparta. No, pará. Vamos a hablar con propiedad. Sí, vamos a hablar con propiedad. Lo que hacían los apóstoles era confirmar algún don que había en ellos. Eso es lo que hacía. Pablo decía, cuando ande por allá, quiero pasar para confirmar dones espirituales en ustedes. O sea, no es que llevo yo, los tengo acá en una bolsita, le pongo la mano y ¡pum! Cayó, ¡oh! Soy profeta ahora. No, vengo a confirmar. Con la autoridad que me ha sido dada, reconozco lo que hay en tu vida, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo lo capacitaba también a Timoteo para
con el don de la palabra de sabiduría, de enseñanza y de exhortación para pastorear iglesias en medio de oposición. Porque recuérdense que él estaba en medio de una oposición externa de los judíos que lo perseguían por todos lados, y interna también, porque por causa de su edad no todos lo querían oír. Porque culturalmente un joven no podía edificar a un adulto. Entonces él también había una... Por eso Pablo le decía, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y después le daba consejo de cómo él tenía que cuidarse. En palabra, en esto, en aquello, en lo otro. ¿Por qué? Porque él tenía un rol que no era normal. Para los judíos, para la cultura judía, no era normal que un joven enseñara a un adulto. Y él está cumpliendo una función que va contra natura, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Va contra la corriente. Entonces tenía que tener algo bien de Dios para que lo respetaran. Y si este hombre era respetado, si este muchacho era respetado, era porque realmente Dios había puesto don en él. Además, Pablo lo exhorta a ministrar con poder, con amor y con dominio propio, que son las evidencias de la obra del Espíritu. Conclusión. En Timoteo vemos cómo la Trinidad actuó. El Padre lo formó desde la infancia, con un corazón sensible y un don de enseñanza y de servicio. El Hijo lo levantó como pastor y colaborador apostólico en la obra misionera. El Espíritu activó en él dones específicos y lo fortaleció para enfrentar temores, liderar y enseñar con autoridad. O sea, un joven tímido se convirtió en un líder clave para la iglesia primitiva, gracias a la obra conjunta del Espíritu, del Padre y del Hijo. ¿Sí? Qué tremendo. Ahora vamos a un caso de una mujer. Porque no es que Dios le da a todos los hombres nada más, también le da a las mujeres. Vaya que las mujeres a veces van adelante de los hombres, ¿sí? Está comprobado que en este momento el 85% de los misioneros registrados que se sabe que están en la parte del mundo son mujeres, no son hombres. Los hombres están haciendo la plancha buscando tesoros terrenales, muchos de ellos, y otros en la inmadurez total. Mujeres son las que están haciendo la obra misionera en el mundo entero. Y después, no, la mujer no puede pastorear, la mujer no puede discipular, la mujer no puede... Y entonces, bueno, ¿y qué hace vos, hermano? Vos querés decir todo lo que no puede hacer la mujer lo está haciendo, andá. Si no querés que ellas vayan, andá vos, entonces. Dones del Padre. Priscila, ¿sí? Hechos 18, Romanos 16, 1 Corintios 16, ahí en esa cita bíblica se la nombra. Priscila tenía un claro don de enseñanza y de hospitalidad. Junto con su esposo Aquila, abrió su casa para reuniones de la iglesia. ¿Sí? Ella en Corintio abrió su casa para que se reunieran ahí. Y también mostró un corazón de servicio y de acogida, facilitando la expansión de la obra del Evangelio. O sea, ella es una mujer totalmente no me sale, que practicaba la hospitalidad. Ahí me salió, ¿viste? Me lengua la traba. Ya es tarde, imagínense, tuve 7 horas preparando esto, todo el día. Me duele la garganta. Téngame paciencia. Estoy viejo. Se me lengua la traba. Bueno, téngame paciencia. Entonces, recibió todo el Padre. Ahora, ¿qué recibió del Hijo? Jesús la estableció en un ministerio de maestra y de discipuladora. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué podemos entender esto? Porque ella, junto con Aquila, instruyeron a Apolos. Apolo, ustedes ahí tienen la cita bíblica, Hechos 18, 24, 26, dice que Apolo era un predicador que predicaba con fervor, que tenía conocimiento de la palabra, que era tremendamente audaz, pero el muchacho no tenía el evangelio claro. Entonces dice que después que lo escucharon, Aquila y Priscila lo llamaron aparte y dice que lo instruyeron para que mejorara el evangelio. Tenía un evangelio medio mezclado el muchacho, entonces le acomodaron, le pusieron los patitos en fila porque el tipo no lo tenía el patito en fila. Tenía conocimiento de la palabra, era fervoroso, no tenía temor, predicaba abiertamente, pero no tenía un evangelio correcto. Entonces, Priscila y Apolo, un matrimonio, no dice que solamente Apolo, Aquila, perdón, no solamente Aquila y Priscila. Aquila solo lo preparó, no, Aquila y Priscila lo apartaron y lo entrenaron a Apolo. Y les recuerdo que Apolo tuvo una función apostólica también. Revisen la escritura y vean la función de Apolo. También tenía una función apostólica Apolo. Pero Apolo primero era un predicador ferviente, después se convirtió en un apóstol. O en una función apostólica. ¿Por causa de quién? De Priscila y de Aquila. Que tenían, ¿se acuerdan del saludo de Pablo? Saludo a Priscila y de Aquila y a la iglesia que está en su casa. Ellos hospedaban a la iglesia en su casa, se reunían en su casa. Su ministerio no fue público, desde un púlpito, sino formativo, en privado, corrigiendo, afirmando a un futuro líder como Apolos, por ejemplo. En Romanos 16:3,
perdón, vemos que, que Pablo la llama como colaboradora en Cristo Jesús. O sea que está reconociendo su labor ministerial. Pablo está reconociendo que Priscila era una colaboradora de Cristo y era útil para el ministerio. Dones del Espíritu no vemos por ahí ninguna descripción puntual de cosas sobrenaturales que haya hecho esta mujer, pero sí vemos que, por ejemplo, ella tenía el discernimiento y la sabiduría para guiarlo a Apolo hacia la verdad. Ellos se dieron cuenta que Apolo predicaba bien, pero que no tenía un evangelio correcto. Lo discernió, lo entendió y tuvo la sabiduría para hacerlo. Tuvo la valentía para arriesgar su vida por Pablo. Romanos 16:4, Pablo saluda a Priscila, dice, los que corrieron riesgo su vida por causa de mí. O sea que vemos que esta mujer obraba en fe y era valiente. Y después vemos también que ella tenía el don de la palabra y la enseñanza, ¿sí? Que era un don espiritual que era evidente por su influencia en líderes de peso. Ella no iba a influir si no tenía este don en la vida de Apolo, que ya cuando lo toman a Apolo para entrenarlo, Apolo era un hombre reconocido ya en la iglesia, pero necesitaba ser perfeccionado. Conclusión. En Priscila vemos el obrar conjunto de la Trinidad. El Padre la diseñó con un corazón de servicio, enseñanza y hospitalidad. El Hijo la levantó como una colaboradora y maestra en la misión apostólica. El Espíritu la capacitó con discernimiento, valentía, sabiduría para impactar a líderes y sostener la obra de la iglesia. Porque no solamente prestaba su casa, la sostenía también con sus bienes la iglesia. Ahora dice que Priscila demuestra que el modelo de la Trinidad no es solamente exclusivo para los hombres, ni para grandes figuras públicas, sino también se manifiesta en mujeres que, desde sus hogares y discipulando, fueron fundamentales para la misión de Jesús. De hecho, Pablo en su equipo tiene más mujeres que hombres. Cuente ustedes, tómense el trabajo de leer todas las cartas de Pablo, el saludo de Pablo a sus colaboradores, y van a encontrar más mujeres que hombres. Para los machistas que dicen las mujeres tienen que servir, las mujeres... Vean, las mujeres pastoreaban en las casas a otras mujeres, las mujeres discipulaban a otras mujeres para que sean maduras, para que sepan cómo manejarse con su marido, para que sepan cómo manejarse con sus hijos, para ver cómo manejaban la economía de la casa, para ver cómo se vestían. Las mujeres discipulaban a mujeres. De hecho, muchas mujeres eran las que sostenían el ministerio de Jesús y de Pablo, por ejemplo. Por eso que hoy en día cuando yo veo en muchos lugares unos evangélicos, pastores evangélicos o líderes evangélicos o evangélicos, hombres nomás, que degradan a la mujer todo el tiempo e intentan bajarla todo el tiempo a la mujer, yo digo, están totalmente equivocados, no leyeron la Biblia o la leyeron con un velo. Porque el hombre que dio vuelta al mundo, como Pablo, tenía más mujeres que hombres en su equipo. La realidad hoy en día nos dice que el 85% de los misioneros que están registrados, que se sabe en el mundo entero, son mujeres. Entonces, ¿cómo podemos decir que la mujer Dios no? ¿Cómo que no? De hecho, nunca se olviden que Jesús es el primero que se le aparece a una mujer. Por algo será. Le dejo ahí, miren, se los muestro ahí rápidamente, después lo van a tener en el PDF. Le hice un cuadro comparativo para que lo tengan. ¿Sí? Pablo, Pedro, Felipe, Timoteo, Priscila, los dones que reciben del Padre, los dones que reciben del Hijo y los dones del Espíritu, para que vean que en algunas cosas coinciden, pero en la mayoría no coinciden. ¿Sí? Lo que por ahí más coinciden es los dones del Espíritu, pero no coinciden tanto los dones del Padre y del Hijo, que también te dan identidad y que también hacen que esas personas, cómo se van a mover en el servicio. Ahora, todo esto que vimos, que está maravilloso, está hermoso, el tema tiene que tener algo práctico para nosotros. La pregunta es, ¿cómo se vería tu vida diaria y tu misión, que es la de Jesús obviamente, si usara lo que recibiste de la Trinidad? Primero, ¿sabés qué recibiste? Ahí dice hacer un mapa personal, como te acabo de mostrar acá, si querés, podés hacértelo así si querés, dones del Padre, dones del Hijo, dones del Espíritu, y escribilo, y decía, a ver qué recibí yo. Identificá qué dones recibiste del Padre, del Hijo y del Espíritu. Agarrá la Biblia, o agarrá este material que tenés todo más resumido, no tenés que investigar tanto, y fíjate, ¿qué recibí yo? Y una vez que sepas qué recibiste, bueno, hacé algo con eso. Porque no lo recibiste para dejarlo guardado en un cajón. No lo recibiste para meterlo debajo de la cama. Lo recibiste para hacer luz y sal. Lo recibiste para moverte.
Por eso el desafío, escribe una acción concreta que esta semana, para esta semana, donde va a aplicar el don o la función que recibiste. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te dio el Padre? ¿Qué te dio el Hijo? ¿Qué te dio el Espíritu? ¿Qué es lo que sobresale? ¿Qué es lo que te puede dar cuenta? No me digas no recibí nada del Padre, porque el Padre a todos nos dio, ya nos dio, no te lo va a dar, ya lo dio. El tema es que tal vez no sabes qué te dio, porque estás enfocado tanto en tu vida personal, en lo que necesitas todos los días para vivir, y no estás enfocado en la misión. Cuando te enfoques en la misión y vivas para Él, rápidamente se va a manifestar todo lo que Él te dio. Yo no sé lo que Dios me dio, y claro, no le predica a nadie, no junta gente en una casa, no salía, o sea, olvídate, ¿qué te va a enterar lo que Dios te dio? O sea, te vas a enterar de lo que Dios te dio y lo vas a confirmar haciendo, moviéndote, hablando con la gente, ministrando en la iglesia o llevando el evangelio afuera. Ahora, mientras estés sentado todo el día, no haciendo nada para Cristo, solamente enfocado en lo que este mundo se enfoca, en trabajar, en los hobbies, en las redes sociales, perdiendo tiempo en todas esas cosas, olvídate que te va a enterar de lo que Dios quiere con vos. Ahora, si te enfocás en la misión y decís, yo me propongo formar discípulos, y voy a tener por dónde empezar ganando a alguien, bueno, yo me voy a enfocar en esto. Y pronto va a empezar a fluir lo que es del Espíritu, lo que es del Padre y lo que es del Hijo. Pronto va a empezar a fluir. El tema es que estas cosas no las descubrí porque te sentás así a esperar a ver qué tendré yo. Sí, Dios te puede darte cuenta por cosas que ya viviste, tener un indicio. Ahora, esto se confirma mientras vas andando. Esto no se confirma quedándote sentado y enfocándote en lo que todo el mundo se enfoca. Esto que leí hace un ratito, en Romanos, cuando habla de los dones del Padre, si usted lee un poquito más arriba, si no estoy equivocado, y lee un poquito más arriba, justamente está cuando dice, no se amolden al mundo actual, sino transfórmense por medio de la renovación de ese entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad buena, perfecta y agradable del Padre. Bueno, y después viene esto, lo del Padre. Como diciendo, la única forma de que no te amoldes al mundo es que entiendas lo que recibiste. ¿Qué recibiste? Lean Romanos 12, leanlo completo. No se queden solamente con la primera parte, no nos moldemos al mundo actual, sino que transfórmese por renovación del entendimiento. Sí, perfecto, pero abajo te dice qué tenés que hacer para que no te pase lo de arriba. Y hoy en día tenemos un montón de gente que está moldada al mundo, pero es cristiano, sí, pero está moldada al mundo. ¿Qué busca? La casa como busca el mundo, el terrenito como busca el mundo, el auto como busca el mundo, un mejor sueldo como busca el mundo, los hobbies como busca el mundo, la pasividad como busca el mundo, el mejor sofá para poder estar tranquilo cuando vuelvo de trabajar, vivir en el medio del campo para que nadie me moleste. O sea, buscamos lo que el mundo busca. Ahora, el discípulo siempre va a sacar tiempo para hablarle a alguien, siempre va a hacer tiempo para visitar a alguien, siempre va a estar discipulando a alguien, va a estar preocupado. ¿Me explico? Y no me alcanzan los dedos. Sí, sigo. Lucía me está haciendo. Sí, los dedos, Lucía. Ahora, ya voy terminando. Hoy podés comenzar a vivir activando lo que ya recibiste, porque ya lo recibiste, lo tenés que activar nomás. No esperes una nueva impartición, a ver quién va a venir, a ver si Jorge ora por mí para que se active. No, yo te puedo confirmar lo que ya recibiste, si es que Dios me dice, pero si no, no necesitas una impartición del ungido de Jehová. No, tenés que agradecer, Señor, gracias por lo que me diste. No tengo ni idea tal vez lo que me diste, pero gracias. Y ayúdame a reconocer lo que me diste, y te puedo asegurar que ni bien sepa lo que me diste, lo voy a poner en práctica. Inmediatamente lo voy a poner en práctica. ¿Por qué? Como dice ahí, el mundo no necesita creyentes pasivos, necesita hijos del Padre, siervos del Hijo y testigos del Espíritu. Eso es lo que necesita el mundo. El mundo no necesita creyentes pasivos. A ver, todas las demás religiones del mundo tienen planificado cómo extender su creencia. Los musulmanes, Esteve te lo puede decir, la estrategia que ellos tienen es invadir Europa, casarse con mujeres locales, convertirlas al Islam y que todos sus hijos sean musulmanes. De hecho, otro día en Inglaterra hubo una manifestación de los ingleses
manifestándose contra esto que está pasando, de que los musulmanes están invadiendo Inglaterra, casándose con sus mujeres y llevándola al Islam y diciendo que el cristianismo es malo. Entonces dijeron, che, pará, si no nos despertamos ahora, esto nos invaden, y salieron a la calle. O sea, infórmese lo que está pasando en el mundo. O sea, ellos salen. Yo el otro día salgo acá a pasear a mi perra y me encuentro sentada en una mesita esa de las plazas, con los banquitos de la plaza, me encuentro a dos muchachos jóvenes, ¿sí? Que son mormones, con 4 o 5 jóvenes escuchándole, con la Biblia abierta y leyéndole. Y yo digo, ¿dónde están los jóvenes nuestros? Ah, no sé, están en el Minecraft. Están con el no sé qué jueguito en el celular y están no sé qué cosa. Hermano. O sea, vamos. Los budistas tienen un plan. Andate acá al Portofruto y va a ver todos los gordos sentados así, los elefantes, no sé qué, para que te los lleve a tu casa y ponga toda esa estatua en tu casa y que practique todo lo que ellos practican. O sea, tienen un plan. Los cristianos, ¿qué plan tenemos? Vivir mejor, sino que el Señor me dé todas las necesidades que yo tengo, que me cubra todas las necesidades, y después ¿qué? Y que el mundo reviente, total, yo me salvé. No, hermano, salgamos de esa pasividad, porque Dios no te llamó para que la pases bien. Te llamó para que te sacrifiques por Cristo. El que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y esté listo a morir. Y vamos. Porque si no, no estás juntando conmigo, estás desparramando. Entonces tenemos que replantearnos esta realidad en la que estamos parados hoy día. Tenemos que replantearnos esta situación que todos estamos viviendo hoy en día. Esto tiene que cambiar de alguna manera. No puede ser que sigamos todavía parados en la pasividad y no entendamos. Muchas veces esto pasa porque la mayoría de los cristianos no tienen ni idea de lo que recibieron. Cuando uno sabe lo que recibió, no puede dejar de vivir sin poner en práctica lo que recibió. Cuando uno tiene revelación clara de lo que recibió de parte de Dios, hermano, el Señor no te va a dejar dormir si no lo pones por práctica. Porque algún día va a venir y te va a decir, hey, ¿qué hiciste con lo que te di? Rendime cuenta. ¿Qué hiciste con lo que te di? Porque no era tuyo, ¿eh? No tenías nada de eso, yo te lo di. El Padre te dio algo, el Hijo te dio algo y el Espíritu te dio algo. Yo te lo di. Y cuando vaya a su presencia, decís, acá está el Señor, buenísimo, qué buena vida que tuve, qué linda casa, che, tenía pileta en el fondo, y me hice todos los viajes, y un montón, cuánto disfruté, estuve panza para arriba, mira la panza que tengo, bárbaro. Y se va a decir, pero pará, yo no te salvé para eso, ¿qué hiciste? ¿Los tesoros que vos hiciste están acá o están allá abajo? Porque lo que está allá abajo no los trajiste acá, quedaron allá abajo. Acá los tesoros que vos haces acá arriba son almas. Hay un salmo que dice que el que gana almas es sabio. Y los tesoros que hacemos en el cielo son gente que salvamos y que discipulamos. Todo lo demás no existe, es efímero. Todo lo que es movible será movido, y solamente quedará lo inconmovible, dice Hebreos. Porque Dios es un Dios de amor, y todo, pero es un Dios de fuego consumidor. Y todo lo que es movible lo va a consumir, no va a quedar nada. Solamente quedará lo inconmovible. Y lo inconmovible que va a quedar son las palabras de Jesucristo, que son eternas, y aquellos que estén en la eternidad, que hayan sido salvados y que hayan vivido para el Rey de Reyes y Señor de Señores mientras estaban acá en la tierra. Para Él. Y volvemos a decir, porque todo lo que Dios hizo es por el Hijo, para el Hijo y en el Hijo. Si yo no vivo por el Hijo, para el Hijo y en el Hijo, la pregunta es, ¿para quién estoy viviendo? Y evidentemente la respuesta es para mí o para algunos que están alrededor mío. Amén. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online,